Muchas gracias por la invitación, Eric y Sandra. Y bueno, antes de hablar de la pieza, sí me gustaría mucho como platicar un poco de lo que pasaba antes y de cómo fue que llegué a trabajar o a esta nueva forma de trabajar. Bueno, anteriormente lo que a mí me gustaba era trabajar mucho con, ¿cómo decirlo? Pues sí, con imágenes, pero darle una salida como un poco más tradicional, trabajar un boceto en Photoshop, hacer un ensamble, un montaje, y a partir de eso era como transcribirlo en el lienzo con óleo acrílico y pintar la imagen que utilizaba en ese momento con el pincel, ¿no? Hacer una descripción de la imagen que utilizaba, una representación descriptiva. Pero poco a poco eso de alguna forma me fue estorbando o hasta cierto punto inquietando o incomodando, porque no le veía tanto sentido a realizar una descripción por medio de la pintura. Describir una imagen se me hacía un proceso como muy, bueno, en mi caso a mí se me hacía como algo fuera de lugar tal vez. Entonces fue como problematizando este aspecto de utilizar las imágenes, siempre estuvieron presentes. En un momento utilicé imágenes de carros y luego me fui como al entorno, imágenes de entorno. No me gusta hablar o decir que hago paisaje porque no utilizo problemáticas del paisaje tal cual, sino hablo de lo que es el entorno, mi entorno. Posteriormente comencé a buscar métodos para poder prescindir de esta descripción por medio de la pintura, ¿no? De establecer o pensar la pintura no como una actividad descriptiva, sino como algo en donde yo podría articular estas imágenes y tal vez potenciar mi concepto o de lo que pensaba de que es la pintura, ¿no? Y que no solo se quedara en esta mera representación descriptiva. Me encontré con la técnica del transfer, que me vino como a solucionar todo este aspecto que yo tenía acerca de trabajar con estos montajes. Y bueno, antes de esta serie, que se llama El Ladrón del Mundo, realicé otra en donde utilicé el transfer, pero simplemente como un recurso. Lo tenía, lo exploté, salió una serie de cuadros, pero yo siento que solo se quedó como en eso, en utilizar el transfer como material, y no tenía tal vez algo como tan pensado acerca de un cuerpo de trabajo, de pensar la pintura. Bueno, cuando termino esa serie me doy cuenta que se puede seguir problematizando esta técnica, se puede llegar a otras ideas de la pintura misma con esta técnica del transfer. En específico, esta serie de Ladrón del Mundo trabaja con lo que es la repetición, la serialidad de las imágenes. Entonces, los procesos también cambiaron. Si antes solo era ocupar el transfer en un cuadro y ahí se quedaban y se iban haciendo variaciones, aquí ya se complejizó ese proceso de utilizar esta técnica, ¿no? Entonces, en la primera pieza es la lógica de estos cuadros de esta serie era trabajar con la idea de saturación. Y posteriormente, se obtenía una imagen saturada por la misma imagen, por su sobreposición en el mismo lienzo. Entonces se satura la imagen y el segundo cuadro es el que viene a abrir el diálogo para seguir problematizando este aspecto de la imagen. Entonces, cuando ya tengo el primer cuadro saturado, le tomo una foto y por medio del transfer lo aplico en el siguiente cuadro. La intención que tiene el segundo cuadro es busca limpiar o, ¿cómo decirlo? De alguna forma buscar en esa saturación un espacio. Y ese espacio es ese, digamos que yo de alguna forma lo invento. No es un espacio que contenga en sí la imagen. Entonces, esta estrategia de repetir la imagen a mí me ayudó mucho porque reforzó justo esa idea de lo que yo tengo idea de lo que para mí es la pintura, ¿no? Para mí la pintura simplemente son posibilidades. Por lo general cuando hago las series siempre son preguntas, son posibilidades, pero nunca son respuestas, ¿no?
Entonces todas las series que se van generando son preguntas que se van sumando, y solo son diferentes formas de preguntarme, en este caso, la repetición de la imagen. No me gusta pensar en la pintura como una respuesta, porque creo que sería como, de alguna forma, limitarla. Entonces, cuando yo nada más estoy cuestionando, se abre todo el rango de posibilidades y se abren más series, que siguen siendo preguntas y preguntas. Entonces, es como una total estrategia abierta de comprender a la pintura. Y sí, claro, también está esta parte importante de establecer una relación con la historia también. Entonces, el contenido de los cuadros sí siempre tiene que ver también pues sí, con expresiones pop, a final de cuentas, con la repetición de imagen, con la saturación de color, los planos de color, y trabajar con estas ideas del pop, pero no en esta lectura como un poco superficial de lo popular, de lo comercial, sino en la vía de su estrategia de producción, que es cuestionar los medios de reproducción masiva, o de comunicación masiva, si quieren ver así. Entonces, esta idea del pop a mí me funciona porque es llevarla a mi contexto, pero también tratar de jugar con esas imágenes que para mí de alguna forma me llaman la atención. En este caso es lo del sismo del 85, el cuadro se llama Piedras Danzantes. Y pues sí, de entrada esto del sismo del 85, del terremoto, pues ya es una saturación por sí mismo. Entonces, al trabajarla en imagen, la busco saturar, la distorsioné y se busca esta limpieza. Entonces, estas piedras que están aquí, pues es justo esa, como decir, la manera que yo tuve de acercarme a esa imagen, ¿sí? Me gusta cuestionar siempre como esta posibilidad de la información o el contenido que tienen las imágenes. Y también estoy en una posición en donde pues el contacto con mi entorno la mayor de las veces es por medio de imágenes. Entonces de ahí se da esa relación que tengo con las imágenes, de cómo yo tengo una experiencia de mi entorno, pero a partir de las imágenes. O sea, soy un ser mediado por estas imágenes. Y justo estos elementos que van saliendo, que limpian la imagen, es mi experiencia visual de la imagen, lo que yo busco en la imagen. ¿Sí? Entonces, la cuestión de estos cuadros es que, por lo mismo que les comentaba, justo de que me abren más preguntas, pues las estrategias de producción de la serie van cambiando. Entonces, aquí, de alguna forma, concluye una pregunta que queda sin respuesta, porque quedó la pregunta es la serie, y viene otra, ¿no? Pero en este caso sí fue es la última que realicé de esta serie, y creo yo que de alguna u otra forma, pues sí, concluye el ciclo de esa serie. Algo también que justo platicaba en días anteriores con Sandra, con Eric, cuando visité el estudio, es el carácter progresivo de las series. Yo trabajo mucho con una progresión, entonces es como si está el cuadro 1, viene el cuadro 2, y es un método ordenado. Y lo que me gustó que salió de esa plática que tuve con Sandra y con Eric es que justamente la progresión aquí se da porque literalmente el cuadro 2 contiene al cuadro 1. Entonces se vuelve como súper directo esa posibilidad de progresión. Y se altera claramente. Se va dando otras imágenes. Este cuadro o todos los de esta serie tienen la posibilidad de continuarse, de hacer un tercer cuadro, de hacer un cuarto cuadro. Entonces, eso es lo que me gusta de trabajar con esto de la imagen, pero también con la técnica del transfer, porque es una técnica que me ha permitido justo desgastar la imagen, cuestionarla, de alguna forma violentar el contenido que tiene en el documento y trabajar sobre eso, pues es en lo que estoy ahorita, ¿no? Trabajando con esto de la saturación, la manipulación de la imagen, y pues bueno, creo que sería mi participación. Muy bien, muchas gracias, Xavier. Igual voy a empezar yo haciéndote una pregunta y después ya hablo si ustedes tienen alguna. A mí me interesa, y quizá ampliar un poco más hacia los otros cuadros de la serie,
¿cuál es tu relación imagen pictórica con el archivo y por qué escoges los acontecimientos, o por qué escogiste los acontecimientos que escogiste para esta serie? Pues eso del archivo es como muy, no sé, a partir de este contacto con internet desde pues, que muy chavos, que básicamente nos tocó la venida del internet, pues todos ya teníamos la posibilidad de armar archivos personales de lo que fuera. O sea, cada quien tiene sus carpetas en su computadora, de memes, lo que quieran, pero cada quien está haciendo su archivo. Entonces el archivo ya se vuelve una herramienta no básica, sino ya está ahí, a final de cuentas. Entonces para mí elaborar estos archivos pues sí es a partir de este clavado a internet, de buscar sí imágenes de estos eventos, pero también porque justo a mí no me tocaron vivirlos, ¿no? Entonces de alguna forma es aproximarme a esos eventos visualmente, porque no puedo tener la vivencia, pero sí visualmente comprender tal vez el contenido de la imagen en espacio, ¿no? O lo que contenga, pero siempre es como una comprensión visual. Entonces lo que busco es una experiencia visual de la imagen, que es para mí sin haber estado en ese momento, ¿no? Esa ausencia de estar ahí. Entonces esto del archivo sí, pues se ha ido dando solo, la verdad, pero cada vez se va haciendo como más grande, ¿no? Buscar esa razón en el archivo. También, por ejemplo, la década de los 90, apenas como que empecé a pensar eso hace unas semanas, pues para mí también, ahorita es donde voy a trabajar justo con esa década, porque esos eventos de alguna forma sí los viví, pero en ese momento yo no tenía conciencia de qué es lo que veía. O sea, no tenía conciencia del contenido de las imágenes, ¿no? Pero las veía. Me estaban constantemente, bueno, a todos nos estaban saturando esas imágenes. Entonces hay imágenes como muy fuertes dentro de los 90s que literalmente, pues, no sé, a mí no me causa nada porque la verdad es que no me acuerdo, o sí me acuerdo, pero no sabía qué pasaba. Y ahí es donde justo me gustaría como entrar a cuestionar este aspecto de ese archivo en personal, en particular de los 90, para de alguna forma recuperar esa memoria, ¿no? Pero siempre es algo visual, al final de cuentas. Y construida, ¿no? Sí, construida, manipular, son como también muchas herramientas conceptuales que estoy utilizando para hablar de pintura, y eso también cada vez se va haciendo como un poco más denso, un poco más, denso, esta cuestión de hablar de pintura. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, viendo tu trayectoria desde el taller, ¿Quieres hablar? me acuerdo que estabas trabajando mucho desde tus inicios de manera más minimalista. Luego estoy viendo estos cuadros y estás hablando ya de una saturación. ¿Qué fue lo que te llevó, cómo fue el proceso de pasar de esta síntesis de minimalismo a ya hacer una saturación? Yo no hablaría de minimalismo, yo más bien lo diría como síntesis, sí, tal cual como dices, pero sí, siempre ha existido este interés por sintetizar. Si en esas piezas de las que tú hablas se buscaban tal vez por anular, ¿cómo decirlo?, elementos, y solo como sintetizarlos por planos de color y todo esto. Aquí de alguna forma se logra la síntesis también, pero es una síntesis de prescindir de utilizar de alguna forma, digamos, el pincel, por ejemplo, para realizar toda la pintura. Entonces el hecho de utilizar el transfer a mí me quita ese peso, por así decir, si es un peso, de trabajar o pintar toda la imagen, porque a mí lo que buscaba justo pues era una calidad de la imagen, o sea, tratar de acercarme a esa imagen, pero se me hacía, pues no sé, no me hacía como coherente describir la imagen por medio de la pintura, porque esto es mucho más rápido, al final de cuentas, y si yo lo pintaba, pues hasta se iba a ver un poco limitado, ¿no? Entonces esto me da la calidad, pues sí, la calidad de la imagen para poder trabajarla, saturarla, y se da una síntesis ya no, ¿cómo decirlo?, en las piezas, sino de proceso. Es una síntesis de proceso. Es como, se volvió inversamente proporcional, digamos, de tu proceso de síntesis al usar las imágenes, sí, con los espacios, ahorita ya es, ¿no? Sí, y también justo prescindir de pues, ¿cómo decirlo?, prescindir de utilizar la pintura solo como un medio de representación,
me ha ayudado más para fortalecer la idea de qué es la pintura, no de tanto de cómo lo pinto o todos estos clichés que todos conocemos, ¿no? De si se parece, si está igualito. Pues en realidad eso para mí ya creo que era forzar demasiado las cosas, y fue como, bueno, pues me puedo evitar ese proceso, pero continúa siendo pintura a final de cuentas. ¿Tú y tú? Sí. Yo creo. Sí, bueno, son un par de preguntas. La primera sería que si pudieras ahondar un poco más en la parte de proceso, dentro de tu proceso creativo hablabas de una parte del uso de medios digitales, ¿no? Por ejemplo, usar la fotografía del cuadro 1 en el cuadro 2. Entonces, pues quisiera ver si pudieras ahondar un poco más en si simplemente es una herramienta como una brocha, el uso de los medios digitales, o si para ti influye un poco más. Y de ahí se deriva la segunda pregunta, cuando dices que el cuadro 2 contiene el cuadro 1, quisiera saber si a partir de ahí considerarías cada cuadro como un proyecto, conociendo un poco tu trabajo por amistad. Creo que una de las grandes interrogantes que me dan estas nuevas series, lo último que trabajo, es el trabajo de las paletas, porque se ven bastante unificados por estos procesos que mencionaste del transfer, pero no veo una gama tan grande, por poner un ejemplo inmediato, de usar una impresión de una imagen bastante nítida, definida, y por el contrario, o bueno, la contraparte de utilizar una pintura hiperrealista, ¿no? Básicamente por ahí van las dos comentarios, pregunta. A ver, la primera era sobre los procesos, ¿no? El uso de los medios digitales. El uso de... Procesos creativos. Pues mira, de alguna forma sí, claramente es una herramienta, pero es una herramienta que sí que estuvo ahí siempre. Solo que estaba siendo utilizada de alguna forma, pues no estaba siendo explotada, por así decirlo. Solo estaba siendo una parte mínima. Entonces cuando justo encuentro esta posibilidad de transfer, pues me doy cuenta que el hecho de aplicarla al lienzo también era ya no pensarla ni siquiera como imagen tal vez, sino pensarla como material, ¿no? Entonces para mí las imágenes que utilizo son materiales, son posibilidades de color, si quieres verlo así, porque cada capa de transfer, al ir sobreponiendo, propone su propio color, ¿no? Y eso es algo que yo no puedo controlar de alguna forma, porque no sé cómo vayan a reaccionar tal vez, y también no sé qué tanto se puede adherir, qué es lo que se va, qué es lo que se queda, pero sí es pues sí es un proceso de sensibilizar la imagen, al final de cuentas, porque la dinámica de adherir el transfer, pues requiere un esfuerzo corporal, tal cual, ¿no? O sea, es un proceso que sí tiene una salida digital por las impresiones, pero al momento de aplicarlo se vuelve corporal. ¿Por qué digo corporal? Porque este transfer al lienzo no es por medio de una máquina, ¿no? Tú lo sabes. O sea, tengo que pegar, tengo que devastar el papel para que se quede adherida a la tinta. Entonces el hecho de estar sobando el lienzo, eso lo vuelve, o yo lo concibo como una sensibilización de la imagen, porque de alguna forma sería como estarla metiendo, ¿no? Como contenerla en el lienzo, y eso justo es lo que posibilita también que proponga sus colores. Ahora me dices lo de las paletas, pues a mí siempre me ha gustado delimitar mis paletas, o sea, no pasar tal vez de 2 o 3 colores, siempre lo he visto de esa forma. Entonces, ampliar la paleta para mí en realidad yo creo que me estorbaría un poco más, porque si lo que me interesa es como la síntesis, siempre es como buscar como estos colores, y también tiene que ver mucho con los colores que se utilizan para la impresión, ¿no? Que es el CMYK, ¿no? Entonces, esos colores posibilitan también su propio lenguaje. Sí. La otra pregunta era como respecto a si cada uno de los cuadros lo veías como un proyecto. Decías que el cuadro 2 contenía el cuadro 1, entonces dentro de la gama como espectro de posibilidades, así, ¿por qué no cuestionarlo hacia ese punto? Que a mí se me ocurre como un ejemplo inmediato,
la impresión más nítida, que un poco ya lo contestaste, y la otra sería como ¿por qué no hacer la pintura hiperrealista, no? A ver, espérate, antes de que contestes, quienes llegaron pueden, acá hay una banca y unas sillas, si quieren pásense para que vean. Pues quitar tu Me gusta verla. Mis abuelos. A ver, Juanito, otra vez la pregunta, ¿no? Porfa. Iba respecto a que mencionabas que el cuadro 2 contenía cada uno. Ajá. Entonces, la gama o el espectro de lo que pudiera contener una serie, no sentía que hubiera esa gran contraposición en llevarlo hacia una imagen muy nítida y hacia una imagen, pues, pictórica en el sentido del hiperrealismo, por ejemplo. Pues a final de cuentas, por ejemplo, primero voy a contestar lo de la representación hiperrealista, fotorrealista. Pues no sé, tú que conoces la chamba, desde un inicio a mí sí me interesaba como llegar a esta posibilidad de tener como una buena mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que fuera hiperrealista, pero pues de repente te preguntas, ¿y por qué si no, de alguna forma no puedo, por qué no, ese no poder también lo vuelvo recurso, ¿no? Y volverlo recurso implicó llegar a esto, ¿no? Que, por así decirlo, no hay diferencia porque iban a lo mismo. Si yo utilizaba métodos tradicionales por medio de la pintura para llegar a una imagen hiperrealista, iba a tener el mismo fin que esto, a final de cuentas. No iba a tener un valor el hecho de estar trabajando miles de horas la pintura, ¿no? Respecto a lo otro de los proyectos, pues yo toda la obra que he producido la he aprendido a ver como un solo proyecto, a final de cuentas. Y es esta pequeña... pues no es teoría, pero sí me gusta visualizarlo a toda mi chamba que he hecho, todas las series, como un crucigrama, ¿no? En donde tengo un eje central, tal vez un eje de 10 cuadros si quieres, ¿no? Tal vez en el cuadro 8 se dispara una línea vertical y ya sería otra serie. Entonces se va armando toda pues sí, en una especie de crucigrama en donde se van saliendo todas las series. Y todo eso para mí sería el proyecto de pintura que tengo, ¿no? Yo tengo varias preguntas. Dímelas, sí. Pero voy a empezar por la primera. Cuando hablas de la pintura como un medio de representación, siento que estás tomando como punto de partida una tradición muy específica, sí, figurativa, y la pregunta sería como, ¿cuál es la tradición de la que estás partiendo para romper o continuar? Pues sí es una postura, no en contra, pero sí es una postura a partir de esta pintura que solo busca la representación descriptiva, ¿no? Y no llega a más. O sea, solo se queda en el hecho de describir una imagen, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me ha tocado mucho es ver que toda esa banda que hace en específico ese tipo de pintura, pues viene de una imagen, a final de cuentas, ¿no? Es ver la imagen, describirla en el lienzo. Entonces era como, pues, ¿por qué mejor no trabajar con la imagen directamente, ¿no? Y evitar este salto que solo llega a una habilidad, por así decirlo, ¿no? Y que se entiende más como una habilidad manual, si quieres verlo así, y no como una... Yo lo concibo esto como una habilidad de manipular mi realidad, no como una habilidad manual, tal vez, en cuanto a lo técnico. Porque pienso que hay diferentes tipos de aproximarse a la imagen realista, si quiere, como desde el realismo tal cual, el naturalismo, el fotorrealismo, el hiperrealismo, artistas de los 80s que a nosotros nos dieron clases. Entonces, sí, como siendo más específico, te volvería... Yo hablo de... pero entiendo lo que dices, justo de esos movimientos o de esas corrientes artísticas, hay una postura en cuanto a hacer las cosas de esa forma, por así decirlo. Y sí, o sea, ya como particularizando y cerrándolo más, yo hablo como de la gente de mi generación, ¿no? De todos los que de alguna forma también son colegas, ¿o no? Pero que se dedican a hacer este tipo de pintura sin cuestionar más allá que de igualita, que todo esto, ¿no? Entonces es una postura a partir de eso, de bueno, pues vamos a llevarlo más allá, ¿no? De darle una nueva vuelta a la imagen y que tenga como más resultados. Lo que aquí pasa es que
no se tiene un solo resultado, sino que sí me he dado cuenta que se va como disparando y van saliendo más cosas, más posibilidades. Entonces por eso justo también hablaba de que para mí hablar de pintura es hablar de posibilidades, de preguntas y no de respuestas. Y bueno, como haciendo este uso de que nadie va a preguntar, ¿no? Quisiera extender otra vez un poco más la pregunta, porque hablas de tus colegas, que creo que podrían ser diferentes a los de la UTLAP o los de la Esmeralda o los de San Carlos. ¿Cuáles crees tú que sean los principios con los que estos colegas tuyos están trabajando la imagen? Como, o sea, yo me podría imaginar algunos que son justo por los profes que les están dando clases, ¿no? Pero te hago la pregunta. Pues es regresar eso, o sea, me refiero justo a solo utilizar o pensar la pintura como una técnica de representación descriptiva, solo es a eso, ¿no? Es delimitarlo en realidad, o sea, sí es como tal vez algo muy local, pero pues todo esto salió a partir de tomar una postura frente a eso y de no concebir la pintura solo como una técnica de representación, sino como una manera de pensar, transformar, manipular esas imágenes y ese entorno por medio de las imágenes. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo. Sí. Te quería preguntar, o sea, hablas todo el tiempo del proceso, que me interesa muchísimo, pero siempre es de una aproximación de la técnica. Casi todo el tiempo que estás hablando hablas de la técnica, de cuál es el proceso, de cuál es la estrategia, como de manipulación, pero cuál es la evolución de lo que estás contando también, cuál es el paso del primero al segundo de la serie. ¿Hay un final también? Mira, es que, por ejemplo, es que eso sí se va a quedar, yo creo que, aunque te lo cuentes, va a quedar como ambiguo, porque sí necesitaría como hacerte como una serie de diapositivas para como que vayas viendo cómo se va realizando el proceso. Porque sí son, o sea, son cosas que sí toman tiempo, ¿no? El proceso sí comienza, digo, de hacer, si quieres, el boceto digital, darle la salida de impresión, y mucho de eso ya es un versus contra el lienzo, ¿no? Yo aplico una capa de pintura, viene una de transfer, otra de pintura, viene de transfer, entonces siempre, por eso decía que es algo muy, muy corporal y el momento de estar como sobando y todo esto, el proceso, Justo te estoy preguntando por todo lo que no es eso, o sea, no cuál es el proceso físico de cómo elaborar las piezas, sino cómo va evolucionando lo que quieres contar con ellas. Hay una relación entre la primera, o sea, en la segunda se contiene en la primera, pero también sí, a nivel contenido. Lo que me interesa contar de alguna forma, pues es esto de la reproducción de la imagen y también alterar un poco la misma, de convertir la pintura en imagen digital, porque de entrada pues es una imagen, pero es una imagen pictórica. Cuando yo le tomo la foto y la vuelvo digital, es darle una vuelta otra vez a la pintura, ¿no? A esta pintura matérica, por así decirlo. Entonces volver la imagen y volver a atacarla con pintura, ese diálogo es lo que me interesa, de la representación y de cómo se vuelve, cómo se vuelve digital y cómo se puede volver a alterar por medio del gesto, ¿no? ¿Y hay una importancia en las imágenes representadas con todo lo que estás diciendo? O sea, dijiste que usabas como imágenes históricas, ¿no? En ciertos momentos, pero esas imágenes históricas mantienen este diálogo con esta forma de trabajar y con esta intención. Yo creo que esa parte es la que ahorita se ha ido como disparando, porque normalmente era utilizar las imágenes como por este vicio de hacer archivo de internet. Entonces era como, ok, creo que esta imagen me puede funcionar, y solo era como agarrarla, utilizarla, ¿no? Aquí de alguna forma es como volver un poco más consciente de esa decisión de qué imágenes, ¿no? Entonces me metí justo con este tipo de imágenes de momentos históricos por la carga simbólica que tienen, a final de cuentas, y lo que implica alterarlas, manipularlas, ¿no? Entonces también era como de alguna forma jugar con esos acontecimientos, pero manipulándolos, ¿no? Y sacar de alguna forma una lectura mía a partir de esa imagen. ¿Sí? Pero sí, eso es algo que se tiene, como que se está dando en este proceso todavía. Sí. Te iba a preguntar si tiene como algún interés con abrir el diálogo a la gente que lo está viendo. O sea, porque por ejemplo, si escoges una imagen cualquiera y el proceso pictórico es lo que más interesa, no sé, es como
un lenguaje para pintores y vamos y lo leemos nosotros. Entonces, no sé, pienso que al poner imágenes históricas, es como, pues abres el diálogo también a que la gente, no sé, como que se identifique o, como, no sé, te pregunto si pues es que, te interesa eso. El punto es que cualquier imagen que se utilice va a abrir el diálogo. Quieras o no, se va a interpretar. Sí, pero me refiero a que, no sé, como que las imágenes históricas, justo como lo que acabas de decir, tienen como pues una carga simbólica mucho más fuerte que una otra imagen cualquiera. Pues es como pensarlo por el lado del archivo. Este tipo de imágenes es como normalmente lo que conseguimos con la idea de archivo, si quieres verlo. Así, entonces era también, si yo hago archivos, la otra forma también era cómo desgastar ese archivo o cómo utilizarlas para que salgan, resulten cosas diferentes al final de cuentas. ¿Sí o no? Sí. Pues sí, es que, o sea, yo más me estaba imaginando como a alguien que sí estuvo ahí, por ejemplo. O sea, no es lo mismo que tú pongas una imagen cualquiera, como de, no sé, flores o whatever, a que pongas una imagen que tiene una carga simbólica y que se llega a una viejita a la que se le murió el hijo en ese momento. O sea, se abre un Pero diálogo pues es que esas son distinto. cosas que yo no puedo manejar. Sí, más bien te estaba preguntando si te interesaba no. por ese lado o Pero voy a hacer un comentario de lo que dijo Mónica. Porque creo que sí, como que su pregunta a mí también era una pregunta que se me hacía interesante, porque al final de cuentas, sí, como que toda imagen dice, pero en el momento en el que toda imagen dice, toda imagen también tiene una carga ideológica muy específica, ¿no? Quizá lo que ya había de a alguien que pudiera haber perdido a alguien más en el terremoto, pero también la forma, y específicamente como estás trabajando imágenes de México, la forma en la que se cuenta una historia nacional o cosas en otros dípticos como en el que utilizas la escultura de Herbert Bayer, como hitos de la modernidad y también los fracasos de la misma modernidad, ¿no? Como podría ser la devastación de una ciudad que se construyó sabiendo que podía pasar una catástrofe. Me interesa más por ese punto, pero no tanto por lo que comentaba Mónica de hacer que la gente conviva, por decirlo así, ¿no? Sí, y te lo pregunto porque puede ser, o sea, en el momento en el que además haces la repetición, que igual podrías un poco ahora hablamos como de por qué la repetición y la diferencia de los elementos, pero estás reiterando sobre ciertos momentos, ¿no? Y entonces creo que esa repetición no se salva de tú situarte como pintor en esa narrativa ya dada, o hasta qué punto, y quizá por ahí podría ir como esta primera pregunta, ¿tú crees que se puede ejercer una visión como proyecto, como decía tú anteriormente, o una visión crítica sobre esa propia construcción ideológica que se hace a través de la imagen? Pues mira, este punto que dices de estas construcciones ideológicas, no está raro, pero no está padre, porque el hecho de estar repitiendo la imagen va borrando a la imagen misma. Entonces, si este cuadro, como los que apenas viste en el taller, que son la extensión, ese registro, ese documento que guardan esas imágenes se va desapareciendo. Entonces es también hablar de esa memoria o de ese olvido. Entonces, si este cuadro yo lo hubiera seguido con este motivo del terremoto, hasta que la imagen nada más quedaran como ciertas manchas, por así decirlo, porque cada fotografía y cada aplicación de esta repetición va, pues va quitando cosas. O sea, no es la misma calidad de cada imagen, se va quitando cada vez más y va desapareciendo la imagen. Entonces sería más hablar de un olvido de estos momentos, tal vez. Claro. Y ahí entonces voy a hacerte otra pregunta que tiene que ver igual como con la síntesis y como el uso geométrico de ciertos elementos o figurativos de otro, porque también se vuelve interesante como en el proceso de desgaste y de borradura lo que impera otra vez es el discurso de la pintura que tiene la capacidad de generar esa borradura para poner otra cosa. Entonces ahí se me hace muy interesante si la pintura a partir de esta metodología que tú mismo creas tiene la posibilidad de generar olvido o memoria,
tú como pintor, ¿cómo decides qué es lo que pones Ajá. enfrente de la imagen? Que se vuelve, yo creo que muy importante, porque es lo que a final de cuentas en una serie quizá como las que estás trabajando ahora, en donde hay no un díptico sino un político. A final de cuentas queda esta imagen pictórica. Entonces, ¿cómo decides esos elementos que van sustituyendo? Pues sí, pero de esto pues sí viene como por un gusto, es como decirlo, es como un comentario nada más sin comentario. Pues este uso de cosas geométricas y colores como planos, que es así, pues viene como de este contacto con la publicidad o con el diseño. Entonces tampoco es que me interesa a mí hacer abstracción, al final de cuentas lo que me interesa es esta síntesis de lenguaje, si quieres verlo así, y modificarlo, ¿no? Y que también se puede, es meter a la pintura a este proceso de violentar su propia imagen, ¿no? su propia representación. Entonces tampoco es como un discurso en contra de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Sino solo es a favor de la pintura, sí, pero sin denigrar o algo, no es pretencioso en ese sentido, ¿no? Ajá, sí, no es de competir, sino de incluir. Entonces incluyo a la fotografía o la impresión como un material más para la producción. Sí, es que me llama la atención, ¿no? Más en aquella que en esta, porque yo creo que a final de cuentas la abstracción tiene una propia historia, ¿no? Y también tiene, como que por un lado sí puede ser solamente la síntesis formal de elementos, pero por otro lado fue todo un estatuto que generó la producción y la crítica norteamericana para decir América es la que produce pintura, ¿no? Entonces regresar al lenguaje abstracto creo que puede funcionar como para dos lados, para hacer un comentario crítico hacia Greenberg y Norteamérica diciendo nosotros somos los pintores porque nosotros somos la abstracción, o empezar a mezclarlo. Ahí sí, yo creo que está abierto un poco porque no es un proceso que llega cerrado, ¿no? Sí, y es que... Pero se vuelve interesante el discurso pictórico también que se ve, sí, quizá no como al público en general, si es que eso existe, pero sí ya en una discusión en términos de visualidad, ¿no? Como hay por qué la abstracción y no otra cosa, ¿no? Que esa no otra cosa es igual lo que te preguntas, ¿por qué no un hiperrealismo? Porque no, yo creo que es importante porque a final de cuentas es tan fuerte trabajar con estos eventos que lo que se ponga encima va a decir muchísimo como postura es que eso es lo padre justo porque eso es lo que pasa, que suceden más y más preguntas, ¿no? Entonces seguramente después voy a trabajar con esas preguntas, puede ser, se va complejizando, ¿no? Ajá, y va, o sea, las mismas preguntas que van saliendo, les comenté, no se responden, pero se van dando posibilidades de abordar esa pregunta, o de cómo preguntarlo, de manera visual, ¿no? O sea, no son respuestas, entonces justo estas preguntas que comentas, yo creo que igual después se pueden abordar para hacer otras piezas también. Es justo lo que me interesa de trabajar como con esta estrategia. Sí, porque es interesante allá solamente como lo amarillo y aquí ya la piedra y la presencia. Bueno, ya. Israel. A ver, a mí yo quisiera que desarrollaras más como esta parte que hablabas de las piezas que estás pensando como si fuera un tipo de crucigrama, porque creo que ese es como un pensamiento muy estructuralista. Y bueno, y otro es como un comentario en relación como a lo que decías de las imágenes, como porque lo que dices como de que se pierda como la memoria de la imagen, eso, o sea, como que lo veo yo más como una parte de, sí, como por ejemplo esas imágenes que se circulan ahora, como las imágenes después del internet, como circulan y se vuelven un spam, ¿no? Y como ese spam hacen que la misma imagen tanto circula que pierde contenido, ¿no? Y se vuelve solo una cosa y que estorba, que solo se vuelve el ruido dentro de la red. Entonces, ¿cómo eso se materializa otra vez como desde la pintura? Esa es una cosa que creo que no se termina de entender porque pues aquí tenemos solo dos piezas, ¿no? Si tendríamos como la serie o como todos los elementos que están como alrededor de eso, podría como funcionar. Bueno, ese es un comentario. Y la otra es como, igual podrías hablar de el formato, ¿no? Porque creo que es como un poco también, o sea, porque
que sea cuadrado, o sea, como una imagen de Instagram. Pues eso. Ajá. Bueno, la parte estructuralista y lo del formato. Mira, lo estructuralista es claramente, o sea, es el pensamiento que de alguna forma tengo y desarrollo es así. Y se ve desde el momento en que todas mis series son progresivas, en donde de cierta forma todo es regular, por así decirlo. Entonces, sí es muy estructurado y por eso salió esa idea del crucigrama, porque me lo permitía plantearlo de esa forma. Entonces, pues esa es mi manera de pensar. ¿Por qué piensas así? Entonces, es eso, o sea, si era hacer si quieres un gesto de honestidad, es como, pues si mi manera de pensar es muy estructuralista, pues entonces se refleja en mi pintura, ¿no? Entonces, por ahí te respondo ese punto, ¿no? Y lo del formato, no, o sea, quiero hacer formato cuadrado en realidad. Okay. Sí, eso es como sumarle lecturas, que está bien, y qué bueno que lo dijiste, porque pues, la verdad es que yo no lo había pensado, ¿no? Entonces está padre que también se sumen esas lecturas. Sí, o sea, lo digo por lo mismo de la imagen que quieres que se repite, hasta que que pierde la imagen, ¿no? Que se vuelve una cosa ahí como muy, no sé, como más pictórico. Sí, pero sí me interesa más la idea de hablar de la imagen como documento y todo esto que de formatos de imagen, por ejemplo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Dale, Erika. De tu lista. Traía su acordeón hecha. Es como un gigas, pero no me estoy mal. Bueno, lo primero no es pregunta, es más bien como un comentario, porque algo que se puede ver más allá de la geometría es como este dripping, como esta mancha que está en algún momento del cuadro, del proceso, y de la que no hemos hablado mucho. Creo que me gustaría si puedes hacer algún comentario al respecto. Y la segunda es que me llama la atención que del proceso de hacer el transfer y como la parte digital y del archivo y todo esto, ¿no? Que las imágenes del archivo ya de por sí podrían parecer desgastadas, más el transfer, etc. En un segundo momento parece que restauras una especie de imagen figurativa y definida y muy clara. Y me parece que hay como un jaloneo extraño. Pues que mira, está padre lo que vas a decir de lo de la definición, porque si bien trabajo sobre una imagen que tuvo la salida digital, y se supone que esa imagen debe de tener su calidad óptima por ser digital y lo que quieras, pues resulta que pintar por planos fue como más, ¿cómo decirlo? Más definido, ¿no? Y solo es por planos. Entonces también esa es otra lectura de si buscamos imágenes super full HD, 4K, lo que quieras, y aquí están, o sea, es como pues una pincelada, es como mucho más definida que la imagen que estoy utilizando. Entonces también es como dar esa otra vuelta de diálogo con la pintura, lo digital, la definición. No sé si me entiendes. Sí, o sea, sí entiendo como lo que me dices, pero más bien como que esta primera pelea con la que partes de la imposibilidad del pintor, o como esta tendencia de pintar realismo, como un realismo no muy consciente, no muy dirigido hacia alguna solución pictórica, más allá del propio realismo. En este segundo momento me parece que sí, como que vuelve a aparecer el enemigo, pero ya como puesto por ti, ¿no? O sea, como todo el proceso de desgaste de la imagen y de lo corporal, etcétera, como que en este segundo momento vuelve a aparecer. Independientemente como de la definición o no, o sea, como la definición propia de cierto tipo de pintura figurativa. Cada cosa en el mundo tendría su propia definición, pero en esta en particular parece que es que tiene una intención muy clara de ser reconocible y... Sí, pero es justo, o sea, detrás sí es
realista, si lo quieres ver así, pero sí es un realismo, no sé cómo decirlo, está sintetizado a final de cuentas, ¿no? No me interesan las calidades, por ejemplo, de la piedra, no estoy describiendo como que aquí tiene una limitación, sino en realidad lo que me interesa es, en este caso, por ejemplo, la piedra, me interesa el objeto piedra. Entonces, ¿de qué manera lo sintetizo? Va de nuevo, planos de colores, ¿no? Entonces, sí es si quieres, sí es una figuración, pero es una figuración, pues sí, que se va sintetizando, ¿no? Y es justo como por esta economía de descripción de la misma imagen. Yo quería decir algo, creo que no es una pregunta, solo que me parece padre justo que se hayan invertido los papeles, o sea, no sé, ahora el lenguaje digital es como mucho más pictórico en estas dos piezas, pues por la transparencia, porque las enzimas de tal modo, bla, bla, y tienen, pues sí, como una carga muy pictórica, y la parte que está pintada tal cual se me hace mucho más digital, entonces no sé, como que me refiero mucho más a Photoshop y está haciendo cosas de diseños de planos de color muy limpios, por ejemplo, y ya eso me parece padre. Pues es que es un juego que justo sí, en algún momento se invierten todas las lecturas, pero siguen conviviendo de alguna forma. Entonces, sí, eso que acabas de decir, Mónica, sí, es como, sí me ha pasado. Sí. No digo que está Sí, he visto al piso. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Tú ya te acabaste? No. Bueno, tal vez lo del dripping. Lo del dripping es porque justo estas transparencias que se crean entre cada capa del transfer, bueno, en realidad pues proponen su propio color, pero también agregarle también ciertas texturas visuales o otros colores era una forma más de alterar esas imágenes. Entonces, por eso existen estos, pues sí, estas geometrías si quieres, estos drippings, pero también para alterar la imagen. Esa es la intención son fondos a final de cuentas. Y la imagen se vuelve fondo de la otra imagen y pues es una cosa ahí, envuelta. ¿Qué más sería? Yo quiero preguntar respecto a, hablabas un poco viene de manera visual un poco las imágenes que tomas, ¿no? Mencionaste pop art por ahí, o no pop art del pop, ¿no? Solo mencionaste pop. Entonces quisiera saber, pues que los mencionaras como tal, si existen pintores como tal que estés usando en tu trabajo actualmente. Me refiero referentes, plataformas, incluso si consideras que hay un marco histórico de por ejemplo, ella mencionaba que le remitía la abstracción a Clement Greenberg, ¿no? Regresaba a ese punto. Pues sí, si existe algún punto donde... Pues sí, más que de dónde saco mis imágenes, creo que sí es más como el contexto o el bagaje, si quieres verlo así. Y pues la referencia directa sería Robert Rauschenberg, Andy Warhol, con estas manipulaciones de la imagen. Y también en cuanto a este uso de estas herramientas de impresión, todo eso, pues sí hay toda una historia, ¿no? Está el copy art, por ejemplo, también. A partir de estos primeros sistemas de fotocopias, cómo se empezaban a utilizar con fines artísticos. El mismo David Hockney pues tiene unas cosas con fotocopias bien chulas, ¿no? Entonces, sí hay como una vena muy fuerte como pop en mí. Pero es tratar de darle un poco, no la vuelta, pero sí de una relectura, que arroje otras cosas, ¿no? Entonces, justo esto de la repetición del cuadro, de aplicar el transfer del cuadro, eso fue algo nuevo que me dio, ¿no? Esa relectura de ese pop de Rauschenberg o de Andy Warhol, ¿no? De reproducir el cuadro y volver a pintarlo, todas esas cosas, pues fue de toda esa reflexión como que fue saliendo. Sí, por favor. Siento que esta manera de abordar la copia, en lugar de que pareciera que justamente el copiar y copiar y copiar reduce prácticamente como a un absurdo, que era justamente mucho de lo que quería manifestar Warhol, en esto que yo tengo frente a mí es al contrario, sino justo como lo que significa copiar, como en esencia la palabra enriquecer. Y en un sentido, si bien no abstracto o sintético, más bien abigarrado, muy barroco. Sí, pues es que justo eso. Ajá, y no sé, me gusta.
Pues es que era también, o sea, sí hablar de la saturación, pero estar en la saturación también, o sea, no era como llegar a unas cosas como muy... o sea, no era una cuestión de reducir estímulos, sino era justo trabajar con esa saturación. Entonces, por eso sí estaba barroco el asunto. Bueno, yo siento que también es una forma de abstraer la imagen. O sea, como me gusta que a partir de estar saturando o superponiendo, que es lo contrario a sacar de una imagen solamente los elementos que te gustan, sino estarle poniendo muchas más cosas, pues lo abstraes de cierta forma. Es como volverlo ruido, ¿no? O sea, le quitas como toda la carga de, pues sí, como de definición, de no sé qué, entonces como prepondera más el lenguaje pictórico, como en vez de, pues, no sé, la representación fiel del suceso que estaba ocurriendo en ese momento. Y también se me hace padre. ¿Alguien más? ¿Algo que quieras agregar tú, Adrián? No, pues creo que salió bastante bien. Como futbolista. Pues yo estoy bien. Yo otra vez. A ver, Juanma. Te quiero preguntar respecto a tus series. O sea, otra vez voy a aludir a que conozco tu trabajo, otra parte de tu trabajo. ¿Cómo ves tu trabajo en series? ¿Consideras todo como un proyecto junto? Me refiero a si tu trabajo es una acumulación de conocimientos o trabajas por proyectos, cada una de tus series es un proyecto distinto al anterior. Pues más que una acumulación es una articulación de conocimientos, ¿no? Porque no estoy en un baúl como guardando mis conocimientos, ¿no? Al contrario, justo de lo que dijo Israel, por ser muy estructurado, pues resulta que me interesa articular todas esas cosas que sé o que aprendo y que desembocan en esto, ¿no? Y otra vez lo mismo, sí, o sea, yo a todas mis series sí las concibo como un solo proyecto, ¿no? O sea, si yo veo esto, bueno, en lo personal no creo que todos lo vean, pero a mí se me hacen como muy cercanas a las primeras piezas que hacía, ¿no? A la de los automóviles. Entonces, siempre hay como una relación, por lo mismo de que son progresivas y se van conteniendo unas a otras, se va aplicando o se va articulando el conocimiento en otra forma, se hace un eco. Entonces, en algún momento todas las piezas se responden entre ellas, ¿no? Van rebotando cosas así, ¿no? Extrañas, pero sí lo concibo, por eso puse la idea de mis series como un crucigrama, ¿no? Porque todas parten de un núcleo y que se va expandiendo, pero sí es una cosa muy estructurada. Sí. Bueno, yo iba a responder un poco nada más que precisamente pensando en esa estructura de pensamiento, incluso pensando en un campo Y, ¿no? O sea, si piensas como X y un plano Z, ¿no? Hablando como de tridimensión en ese punto. Es como... No, bueno, es que, por ejemplo, los parabrisas, que contenían una parte bastante, o las partes donde usabas pedazos de autos sobre tus cuadros, me parece que ya concebía una parte tridimensional, ¿no? Entonces era como hasta qué punto puedes llegar. Pues es que de alguna forma siempre ha habido una inquietud por explorar materiales, ¿no? Y aquí lo mismo, de la imagen, pues para mí es un material más, ¿no? El hecho de trabajar sobre parabrisas, pues también fue irse a otra posibilidad, ¿no? Las placas de metal, lo mismo, la vestidura de automóvil, lo mismo, ¿no? Entonces siempre ha sido como pues sí, una inquietud por estar explorando estas posibilidades de materiales, ¿no? Y yo, ahora que digo eso, me resultaba también interesante desde el principio Ladrón de Mundo, ¿no? Porque creo que la recepción de la imagen es algo que más o menos está normativizado, ¿no? Entonces está como un poco desde el título, que igual ahora puedes como ampliarlo un poco más cómo surgió y que es, yo ya me conozco la historia, que es como una exploración que puede estar interesante, como ese tipo, como el título y este planteamiento
como a qué relación está estableciendo desde tu perspectiva con aquel que está recibiendo las piezas, ¿no? Como que no solo hay una historia de hacer pintura, también hay una historia de ver pintura. Entonces, justo en relación al título, a mí me gustaría que nos contaras un poco a qué estás invitando a ver, más allá de que sea una imagen pictórica. Pues, bueno, lo del ladrón del mundo fue como por esta actitud y esta postura con las imágenes, que, bueno, hace rato lo comentaba, si bien para mí han sido un medio de, pues con el que estoy, ¿cómo decirlo? Con el que me vinculo al mundo, por así decirlo, ¿no? Desde este bombardeo, que desde internet, televisión, periódicos, si quieren, pues es este contacto con ese entorno a partir de imágenes. Entonces, el hecho de poner ladrón del mundo fue de robarles algo a esas imágenes y transformarlo en esta estrategia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ejercicio, pues lo que a mí me interesa es justo es evidenciar que, no sé, aunque estemos saturados de imágenes, se puede seguir viendo, se puede seguir observando, aunque estemos súper saturados. Y eso es invitar a recuperar el ejercicio de la mirada, más que nada. De seguir estableciendo como estas jerarquías visuales y no quedarse como con la masa así en los ojos, ¿no? Entonces, es como aprender o rescatar ese ejercicio de distinguir, ¿no? Porque si no todo se vuelve como plano y está así. Entonces, es algo que tienen las imágenes es que muchas veces se anula como esta cualidad espacial. Entonces, sigue siendo como un plano. Entonces, de alguna forma... con el HD, ¿no? Y las sí, lo chistoso es que se busca cada vez una super calidad. Por ejemplo, las producciones hollywoodenses, ¿no? Es tanto el afán por querer a una calidad super mamona que se ven los errores en el maquillaje, ¿no? Entonces también es como una lectura errática de la calidad, ¿no? De la imagen, no sé. Sí, es que yo voy a volver un poco a lo que ya había estado saliendo. Como que justo creo que pienso que es interesante esta forma, ver que como que evidencias que una imagen no solamente es la superficie de la imagen, ¿no? Como con todo este juego del transfer y las capas, pero eso mismo o esa como cualidad vuelve para mí muy importante lo que está entonces detrás de la imagen, ¿no? O sea, estos acontecimientos específicos. Entonces, como que justo ese umbral que se abre en la propia manufactura de esto que hay más allá de la superficie, como que viendo lo que hay detrás, lo de atrás, o ese referente del archivo que tomas y también ese referente que te preguntaban como de las referencias y así, se vuelve fundamental, porque entonces al dar ese paso se vuelve fundamental y peligroso, ¿no? No creo que esté peligroso aquí porque además la serie es muy chiquita y no se está generando discurso, pero para los múltiplos que ahora estás trabajando creo que se vuelve súper importante que ese otro momento más allá de la superficie que quieres traer al frente, como nada más que... Sí, se va como complejizando más esta relación, como que la estrategia de producción, como la práctica, digamos que queda como ya clara, ¿no? Ya sé qué es lo que estoy haciendo, de alguna forma. Entonces, estos políticos que vienen ahorita, que ya tuviste oportunidad de ver, es como, bueno, ok, pues entonces ahora hay que reforzar esa otra parte, ¿no? El qué pasa con las imágenes, con el contenido de las imágenes, ¿no? Y justo a qué lecturas se pueden prestar. Claro. Entonces, es el punto también como de volver a preguntar para reafirmar otras cosas. Sí, hay un concepto de Benjamin que se me hace pertinente para lo que estoy viendo, que es como las constelaciones, ¿no? Como hay una especie, sí, de progresión y una especie como de conexión que hacemos entre las imágenes, y como una constelación lo que te permite es una lectura distinta de un hecho político, de un hecho estético, como en cuál sea el ámbito de la vida al cual se está aproximando esa constelación, y yo creo que es lo que está pasando un poco. Entonces, ver qué constelación se genera o qué constelación se va a generar conforme vas trabajando, se me hace como bien interesante esa espera. Ajá, exacto, esos de espera más. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? O sea, como que me genera un poco de conflicto justo lo que estás diciendo ahora, porque a mí se me hace que precisamente esa saturación lo que hace es anular la imagen. Sí.
y que al final estás como negándola, ¿no? Sí, pero niego el documento que resguarda, ¿no? Pero se potencializa lo que es la pintura. Entonces, es que de repente todo se invierte. Claro, o sea, como que lo que me da sentido es como que parece que las nuevas intervenciones que estás haciendo sobre la imagen es como rescatar ese mensaje original y transformándolo, ¿no? Pero que al final el telón es el telón que decías que cobra protagonismo desde mi punto de vista, como me imagino que la evolución de la serie es llegar como a una masa totalmente amorfa, uniforme, en la que se pierde todo. Sí, que se pierde tanto el documento de la imagen como el documento de la pintura. Entonces, y al final, bueno, no les voy a contar el final, pero es justo lo que acabas de describir, que se anula esas dos partes. Venga, Eric, estamos de buenas. Bueno, pienso que es peculiar como, tal vez retomando un poco lo que estaba yo mismo diciendo. ¿Me vas a citar? Como pensar que el sismo es un acontecimiento que ocurre, no sé si ya habían nacido, no habían nacido, pero como pronto, ¿no? Ajá, sí. Como, digamos que la generación, como en los 80, como la década de los 80, ¿no? Que justo es como una generación en la que los profesores que nos dan clases tienen como cierto auge, ¿no? Entonces parece que hay un movimiento en el que estás como recobrando como una memoria y luego la estás desvaneciendo. La pregunta sería como ¿qué es lo que restauras o qué es lo que ese desborramiento va en la mancha, en el fondo, en lo uniforme? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué es lo que quieres que Pues surja? es como la temporalidad de esas evidencias, al final de cuentas, ¿no? De desgastarlas hasta que de plano desaparezcan, pues sí, es justo para recalcar la temporalidad de esas imágenes y de tal vez no tomarlas como verdad, ¿no? Y que son sujetas a cuestionarse, a manipularse, a no verlas como unos objetos sacros, por así decirlo, sino que los puedes cuestionar, ¿no? Es como también entrarle a juego de manipular y de atreverse a jugar con estas posibilidades. Sí, pero la pregunta sería, como una vez que borras como un documento que parece que configura una identidad nacional y de la Ciudad de México muy en particular, ¿qué es el nuevo estadio que surge? Pues no sé si te voy a responder bien, pero de alguna forma es justo robarles la apariencia. Entonces, por eso también de ahí salió lo de ladrón del mundo, ¿no? De robarles esa apariencia a esas imágenes. No sé si te estoy respondiendo. Es que yo un poco como con lo que dices, que no sé si tú lo estás pensando, pero yo ya lo pensé porque es como que podría ser, porque ya hemos reiterado un montón, pero porque se vuelve muy importante la borradura y lo que hay de fondo, porque así como, que no digo que sea el caso, solo digo que podría leerse así, ser peligroso. Así como muchos como artistas que trabajan con arte relacional y con situaciones específicas, a veces lo hacen en términos formales o en términos no heroicos, otras veces caen en una especie de instrumentalización de sus comunidades o situaciones de estudio, ¿no? Entonces, no sé si va para ahí tu pregunta, pero como que se me hace interesante como esto justo que se trae al frente como un comentario o no a lo que hay detrás para evitar una lectura de instrumentalización de la propia imagen, porque a final de cuentas estas imágenes son hitos históricos, ¿no? Entonces, como si el comentario es la borradura misma y la posibilidad de generar una... Pero no creo que sea para evitar esa instrumentalización, creo que es al contrario, creo que es para volverla evidente. Sí, exacto, pero sí, yo veo que se hace evidente, ¿no?
como que a mí al contrario, a mí me dan ganas de ver qué es lo que había detrás, ¿no? Como una especie de necesidad de no solo quedarme con los planos de color, claro. Pero a lo que me refería es que es como si no hay, o si para mí no hubiera una narrativa, que ya lo platicamos y sé que la hay, ¿no? Pero si no hay una narrativa como muy explícita de por qué estas imágenes y no otras, podría leerse como una instrumentalización de la imagen en donde solamente se toman los greatest hits de el fracaso de la historia para a partir de ahí generar una imagen conocida y hacer otra cosa, ¿no? No creo que suceda, pero es algo que yo creo que alguien podría leerlo así si no se tiene tan clara la discursividad de la elección de las imágenes y por qué. Sí, y es justo la parte que se pretende de alguna forma como fortalecer, ¿no? O articular, porque también todavía no está del todo, o sea, todavía está en un nivel de plantear esa pregunta, ¿no? Entonces pues es el momento en que tengo que buscarle una posibilidad a esa pregunta, ¿no? Para que justo no se caiga en eso que comentaste bien. Ni siquiera es una cosa que yo haya pensado, en realidad estoy también hurtando el reclamo que le hace Buchloh a Richter, ¿no? En donde dices que nada, o sea, tú lo único que estás haciendo es arte ideológico fascista porque le estás colocando a tus cuadros cositas, ¿no? Y esas cositas no tienen ningún sentido y solo están apuntando esos momentos ideológicos. Te digo que yo no creo que pase porque reiteras en la modernidad y los hitos y fracasos de la modernidad y por ahí podría haber otra lectura, pero es un reclamo que a otros pintores que trabajan con símbolos culturales dentro de sus pinturas se les ha hecho. Sí, bueno. Sí. Ahorita que estabas hablando de este desgaste de la imagen que usas, de sobarlo y de destruirla, digamos, para recomponerla en la pieza, ¿te has encontrado, bueno, has tenido esta misma idea, pero desde el lado de la pintura? O sea, cómo descomponer el aspecto de la pintura, la materia pictórica. ¿No has tenido ese como diálogo? Sí. A ver, espérame. Acá hay dos lugares si quieren pasarse. Está bien, pueden fumar. Pueden fumar. Sí. Sí, y ya lo expliqué. Justo, perdón, ¿cuál es tu nombre? María. María, justo es lo que comentó. En los próximos cuadros lo que se busca justo es eso, de violentar tanto la parte ya de la pintura como del registro, de la imagen de referencia. O sea, está en proceso, vamos. Sí, sí, o sea, pero sí se busca eso. Entonces es otra forma, ya no solo de violentar, si quieres verlo así, a la imagen fotográfica, sino ahora es volver a la pintura imagen y violentarla y volverla a atacar con pintura. Entonces es como un ir y venir. Adrián, muchas gracias. Sí, gracias, Adrián.